Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí para cumplir la promesa, cumplir lo prometido, así que vamos a hacer el video de las observaciones, de las principales observaciones que tienen el 14.3 y las pymes en general respecto a la renta y a las declaraciones juradas. Así que, para no perder más tiempo, bienvenido a Glosal Tutoriales y vamos con eso. Aquí tenemos lo que mandó el servicio, lo que nos entregó o le entregó al Colegio de Contadores. Que son principalmente alguna ayuda, algunos tips respecto de las principales observaciones que han tenido las declaraciones juradas y la declaración renta de las pymes. Y las pymes abarcando básicamente lo que son los 14 TER, ¿de acuerdo? Al final de esto se van a dar cuenta de que hay un factor común en todo esto y es muy interesante. Partamos primero con las obvio, que es muy razonable lo que aparece aquí, que es básicamente que las principales declaraciones juradas que fueron observadas son las de honorario y la de sueldo. ¿Ok? Tienen acá la 1879, que es de honorario, la retención del 10% o del 10,75 en este año, y la 1887, que es también de retención de impuestos, pero de los sueldos, del impuesto único a los sueldos. Aquí hay un tema, que hay una cuadratura principal en ambos lados, que es con respecto al formulario 29. Este año, si ustedes bien recuerdan, la declaración jurada de honorarios se hizo automática. La hizo, de repente le apareció, wow, ustedes se encontraron con que estaba verde la declaración de honorario. Eso quiere decir que estaba aprobada y lanzada, todo eso listo. Pero eso fue el lado feliz, porque hubo algunos que, a pesar de ser automática, estaban observados. ¿Y por qué se puede producir una observación? Básicamente por dos cosas. Una, por que hay una boleta diferente en lo que tú declaraste. ¿Ok? Hay una boleta distinta. ¿Cómo puede suceder eso? Porque si ustedes bien recuerdan, cuando ustedes hacen la declaración de formulario 29, una de las cosas que le anuncia automáticamente el sistema del Servicio de Impuestos Internos es las boletas de honorario que están ahí. Pero ustedes pueden ingresar otra manualmente. Entonces, si ustedes ingresaron mal una factura o una boleta de honorario manual o de papel, que le llaman ahora, que son muy pocas, pero puede haber, eso puede provocar una diferencia aquí, si la ingresaron mal. Por otro lado, puede que ustedes no hayan pagado un formulario 29, o esté observado el formulario 29 y no se haya pagado bien, por lo tanto, eso también le caería en una observación en este lado. En el caso de los sueldos, pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque el impuesto único de retención de los sueldos se declara a mano. Eso cuando ustedes no se declara automáticamente. No existe la declaración automática de esto. Por lo tanto, cuando ustedes van y declaran el impuesto único de los trabajadores en el formulario 29 y se equivocan en digitar, aquí va a aparecer la diferencia en la declaración jurada. ¿Ok? Esas es como los dos grandes observaciones que tienen las pymes en este caso. Aquí hay un cuadrito muy interesante que es con respecto a la observación de ingresos y regímenes de renta atribuidos a ser integrado, ¿sí? Pero lo mostré porque hay dos puntos que son interesantes aquí y que se van a repetir mucho, que es el formulario 29 y el registro de compra y venta ante las observaciones. La mayoría de las observaciones a los ingresos y a los costos dice relación con el formulario 29 y con el registro de compra y venta. ¿Ok? Es muy importante que ustedes sepan eso, porque se va a repetir hacia adelante. Aquí partimos con las observaciones a lo que es
ya lo que es la declaración renta de este año, 2020, según el servicio. Aquí dice, por ejemplo, control de contribuyente de primera categoría de los ingresos declarados en la renta según el formulario 29. ¿Ok? Entonces, esa es la observación A08. ¿Qué es lo que hace esta observación? Toma las declaraciones juradas que involucran ingresos, ¿ok? Cuando ustedes declaran sus ingresos brutos, ¿de acuerdo? Que son la 1923 y la 1847, y hace un cruce con el formulario 29. Es el primer control que realiza. Entonces, se encuentra aquí con la primera observación. Si esto no coincide, sale la primera observación, ¿ok? Acá abajo dice, por ejemplo, si ustedes ven bien, dice, recuerde que los conceptos o partidas relacionadas a los ingresos se deben ingresar brutos y no las utilidades del periodo. Esto se refiere que a veces ingresan los ingresos menos los costos en una sola línea. Y acá tienen que ingresarse los ingresos brutos, tal cuales, puros, solos. Y los costos brutos, también, solos. ¿Para qué? Para que el sistema pueda cuadrar. ¿Ok? Si ustedes no hacen eso, esto le va a aparecer observado. Si ustedes pueden ver aquí, está el error A109, que se refiere al control de contribuyentes que de primera categoría y cuadra los ingresos de la renta líquida con el registro de compra y venta, pero sumándole el código 732, el código 732 del formulario 29. ¿Ok? Este código es muy específico, se refiere a unas ventas tercerizadas. Yo no tengo ningún cliente que tenga este 732, pero existe, y son ingresos adicionales de la empresa, que no van a aparecer en el registro de compra y venta porque no son facturas de ustedes, no son facturas del contribuyente. ¿Ok? Entonces por eso hace esta salvedad, que lo tendría que sumar, pero es un caso muy específico. Pero viene al caso porque es lo que les mencionaba antes, que la cuadratura se hace con el registro de compra y venta y el formulario 29, y a veces los junta los dos, los suma, ¿de acuerdo? Aquí ya empezamos con lo que es las observaciones ya directamente del 14 TER. Esto fue el año pasado, son más o menos parecidas a lo que hay hoy día, lo van a ver. Vamos a hacer un repaso bien rápido. Aquí ustedes pueden ver que están los ingresos. Hay observaciones de los ingresos, que son las observaciones A85, B64, B65 y B71. Cabe destacar a todo esto que cuando ustedes van a las observaciones en su renta, abajo dice, especifica qué tipo de error es. ¿Ok? Porque en una parte ustedes ven qué observación tiene, le aparece A85 y le aparece la descripción. Pero abajo dice que hay un listado que ustedes apretan y dice A85 y pueden encontrar la solución. Es decir, qué es lo que le va a pedir el servicio para solucionar el problema. ¿Ok? Pero vámonos paso a paso. Aquí, por ejemplo, todos estos fueron los errores más comunes el año pasado, que casi son todos, porque dice ingresos, pérdida de arrastre. Las pérdidas de arrastre generalmente se olvidan y se cometen errores y no se pone la misma, se equivocan al digitar y tiene que ser igual al año pasado, etcétera, etcétera. Las remuneraciones, lo que vimos, en la remuneración está incluido los honorarios y los sueldos. Esto se declara en una sola línea, ¿de acuerdo? Estamos hablando en el caso de 14 TER, que es la declaración jurada 1924. Otros gastos, esto es todos los años, porque siempre las empresas tienen otros gastos que no están facturados y por lo tanto no tiene información el servicio. Y las compras de activos fijos. Las compras de activos fijos también son un punto importante, porque las compras de activos fijos, si ustedes las declaran en un lado, las tienen que declarar en otro. Lo que volvemos al principio, lo que les mostraba el cuadrito importante. Esto se cuadra, la primera cuadratura que realiza es con el formulario 29. En el formulario 29 se deben registrar las compras de activos fijos en forma separada. ¿De acuerdo? En forma separada. Y es el primer cruce que se va a realizar. Por lo tanto, si ustedes en su declaración ponen que hubo una compra de activo fijo, en su formulario 29 tiene que estar esa compra de activo fijo también y cuadrada con el monto de acá. ¿De acuerdo? Vamos al año 2020. Aquí partimos con las principales observaciones a los ingresos en el año tributario 2020. ¿Ok?
que son el A85, B64, B65 y B71. Vamos a leer los conceptos, ¿ok? Dice, el primero, el A85, que es el control a los conceptos 20, ingresos percibidos, y 22, ingresos devengados declarados en la declaración jurada 1924, por contribuyentes acogidos al régimen 14 ter, versus el formulario 29. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen en la declaración jurada 1924, tienen dos líneas distintas. Una dice ingresos percibidos y otra dice ingresos devengados. ¿Ok? ¿Cuándo sucede esto? Ustedes recordarán que el 14 ter tiene, declara lo percibido. ¿Ok? Declara lo percibido. Por lo tanto, lo percibido es lo que paga impuesto, lo que te pagaron. Pero si quedaron ventas que no fueron pagadas, no es que no se pongan en la declaración, se ponen en ingresos devengados. Y los ingresos percibidos más los ingresos devengados deben ser igual a lo que viene en el formulario 29. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Los ingresos percibidos más los ingresos devengados deben ser igual a los ingresos declarados en el formulario 29. Esa es la primera cuadratura que ustedes deben hacer para que su declaración jurada con respecto a los ingresos no esté equivocada. Y por lo tanto la solución de esto es rectificar el 1924, no queda otra. Aquí te piden, siempre te van a pedir el libro caja, te van a pedir el libro de ingreso y egreso, pero al final vas a tener que rectificar. Porque si está errado esto es porque te equivocaste en una cifra y no hay nada que hacer, vas a tener que rectificarla. Después tenemos la observación B64, que son también los conceptos de ingresos devengados y los ingresos percibidos, pero esta vez lo contrasta con los documentos tributarios electrónicos y el registro de compra-venta, que es básicamente lo mismo de arriba, porque los documentos tributarios electrónicos y los registros de compra-venta deben estar registrados en el formulario 29. ¿Ok? ¿Cómo puede estar descuadrado esto? En una oportunidad me pasó, en una sola oportunidad me pasó, de que un cliente hizo una boleta, una factura, en un mes determinado, en el día 15 del mes siguiente, pero lo hizo con fecha del mes anterior. Yo había remitido ya, y ellos habían pagado el IVA ya, a pesar de que se paga el 20, lo habían pagado anticipado porque yo les di la información. Jamás me imaginé que podían haber emitido esta factura tan tarde, que mediados del mes siguiente, con fecha anterior. Y lo hicieron. Y eso provocó que mis ingresos estuvieran cuadrados con los documentos electrónicos y el registro de compraventa, porque el registro de compraventa sí lo dejó, pero estábamos descuadrados con el formulario 29, que quedó mal declarado. Y tuvimos que hacer una rectificatoria del formulario 29 y así quedó ok. ¿De acuerdo? Esos temas suelen pasar. Y obviamente ahora lo que hago es un control al respecto, controlar la cantidad de documentos que se emiten y hago una cuadratura mensual de esto, de que los documentos tributarios estén todos ingresados y no se haya producido ningún desfase de este tipo tanto en las compras como en las ventas. Después tenemos la observación B65, que son control de ingresos, concepto 23, participaciones e intereses percibidos. Esto dice relación cuando las empresas están en el 14 ter, pero tienen algunas participaciones en otras sociedades, ¿de acuerdo? Esto se declara en otro lado y tiene que estar eso cuadrado con la declaración jurada que hace la otra empresa, y por eso hay un cruce de esa declaración con las otras. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué es lo que puede suceder? Que la declaración jurada de la otra empresa esté observada y eso produce esta observación. Lo otro que puede ser es que lo que tú declaras aquí no sea lo mismo que te declara la empresa, ¿de acuerdo? Lo que es muy extraño. Y finalmente tenemos el B71, que son otros ingresos percibidos declarados en el formulario 22. Bueno, aquí, por ejemplo, en otros ingresos, no conozco casos, yo no he tenido conceptos de otros ingresos. Pero de todas maneras, si tuviesen esos ingresos, quiere decir que esos otros ingresos no implican factura. ¿Ok? No implican factura emitida, por lo tanto no es una cuadratura que se puede hacer
con el formulario 29 o con el registro de compra y venta o con algún documento tributario, porque no existe. Por lo tanto, la única solución de esto es enviar el respaldo de estos otros ingresos. ¿Okay? ¿Por qué se produjo estos otros ingresos? Y si hay un contrato de por medio, de qué se trata, y obviamente le van a pedir el libro caja y el libro de ingreso y egreso. Eso va a ser así. Bien, aquí tenemos con relación a ya a ver la parte de los gastos, tenemos dos partes. Una que es la pérdida de arrastre, que es la que mencionamos que cuando tienen pérdida en un año determinado, esto es lo único que se arrastra al año siguiente, porque si ustedes tienen utilidades, se dan por retiradas y se mueren ese año. Pero si en el 14 TER ustedes tienen pérdidas, esas se arrastran para el año siguiente y es el primer egreso que tienen, entre comillas, tributario. Por lo tanto, hay que declararlo. Y ese monto debe ser, por eso dice aquí, que ese monto debe ser concordante con el resultado tributario negativo declarado en el formulario, en la declaración jurada 1924 del año anterior. Es muy simple, esto tiene que estar muy controlado el año pasado con este, no hay más truco en esto. En las remuneraciones, aquí se produce un tema porque hay esto debiera ser automático. Si ustedes hacen su declaración jurada de remuneraciones, la 1887, más la declaración jurada de honorarios 1879, están bien, esas dos declaraciones alimentan el formulario 1924, alimentan la declaración jurada 1924, en la misma línea. Por lo tanto, no debiera haber problema. Si esas declaraciones están bien, esta línea está bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que tienen que contrastar la información de sus declaraciones juradas de honorarios y de sus declaraciones juradas de sueldo y ver que coincidan con esta declaración, independiente que se llene automático. Les recomiendo que independiente que esto se llene automático, ustedes revisar que sus declaraciones juradas 1887 de sueldos y 1879 de honorarios estén cuadradas con el monto que le aparece aquí, porque ese sistema después lo va a hacer automático. Ustedes revisen. Y la única forma de resolver esto es corrigiendo. Hay una cosa que está mala. Si esto no cuadra, si la línea de la declaración jurada del 1924 no cuadra con la suma de estas dos declaraciones, hay algo que corregir y hay una cosa que salir adelante. Lo otro que puede provocar el problema es que una de estas declaraciones de honorario de sueldo esté observada por otro punto, no por el monto, pero puede que esté observada. Y eso va a provocar que la declaración 1924 esté observada porque está observada lo otro, y ahí ustedes tienen que resolver esa declaración, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos la declaración B67 y B68 que son relacionadas con los costos directos. Aquí también se produce la contrarrestación entre los costos directos y el formulario 29 y el registro de compraventa con los documentos tributarios. Por eso vuelvo al cuadrito que mencionábamos arriba. Es muy importante la cuadratura, porque la cuadratura principal que hace, ustedes se han fijado ya a esta altura, que la cuadratura principal que se hace y la primera que tiene que aparecer limpia es que contrasta los ingresos y los costos con el formulario 29, con el registro de compra y venta y con los documentos tributarios. ¿Okay? Eso es fundamental. Y cuando esto se produce es exactamente lo mismo. O sea, aquí hay algo que corregir. O se corrige el monto de los ingresos o se corrige el formulario 29. Hay algo que está malo. ¿Ok? Una de las dos líneas no está bien. Entonces la única forma de resolver esto es o corrigiendo el monto que ustedes pusieron como costo o corrigiendo el formulario 29 que está errado. Aquí tenemos dos conceptos que son bien específicos, pero son bien peliagudos. Cuando uno pone otros gastos en la declaración jurada 1924 de 14 TER, típico que se tiene que ver información. O sea, aquí no hay vuelta. ¿Por qué? Porque los otros gastos deducidos claramente no tienen documentación. No hay, o tienen boletas, o tienen ese tipo de respaldo, pero no tienen documentación, es decir, facturas. No hay facturas de por medio, no hay facturas recibidas de por medio. Por ejemplo, el gran ejemplo de esto son los arriendos. Cuando uno tiene un gasto de arriendo, generalmente hay un contrato de arriendo, pero no hay una factura de por medio y son gastos reales y están puestos aquí. Entonces lo que hay que hacer es enviar el libro de caja, el libro de ingreso y el contrato de arriendo, por ejemplo. Eso se envía y se muestra en el servicio y debería salir todo bien. Ahora, hoy en día, como están las cosas, se envía esto vía remota, se envía por correo o se carga en la misma página, en este caso es vía correo. Se envía para aclarar este punto y queda todo perfecto sin problema, ¿de acuerdo?
Y el otro problema aquí es el activo fijo, como lo mencionábamos anteriormente, que también hace esta cuadratura. Muchos de ustedes ponen el activo fijo aquí un gran gasto porque lo tienen, es ideal ponerlo, y se cuadra con el formulario 29. Y en el formulario 29 se declara el IVA de la compra de activos fijos, ¿ok? Por lo tanto, debe estar concordante el monto ahí con el IVA declarado en el formulario 29. Aquí hay un solo pero, que es una recomendación personal que le realizo yo a los clientes, que es cuando el cliente es exclusivamente de ventas exentas. Cuando ustedes están en ventas exentas, todas sus compras son las compras es IVA no recuperable, por lo tanto no pueden poner el IVA del activo fijo porque no lo pueden ocupar, así que no se pone. Entonces no pongan tampoco una adquisición de activo fijo en la declaración jurada 1924, porque si lo ponen ahí, le van a poder poner esto, ustedes lo van a poder explicar, efectivamente, lo van a poder explicar, pero es una explicación adicional que no tiene sentido darse esa vuelta. ¿Ok? No tiene sentido darse esa vuelta. Porque, ¿para qué? Están arriesgándose a que revisen otras cosas, a perder el tiempo, le van a pedir más información, cuesta que entiendan. Entonces, preferiblemente no declarar el formulario, no declarar el activo fijo acá. Ahora, si ustedes están con IVA, declárenlo y háganlo bien y cuadren las cifras, ¿ok? Cuadren el IVA con el neto que van a poner aquí como compra activo fijo. Aquí, ya hablando, aquí esto es como para cerrar, esto es un punto final, digamos, que es sobre las grandes observaciones que tienen las pymes en general, fuera de 14 TER. Esto es una visión global, no vamos a entrar aquí a picar, pero es porque está claro, porque incluye al 14 TER, ¿ok? Son las pymes en general, pero incluye al 14 TER. ¿Qué dice la observación F112? Que es principalmente las declaraciones juradas de renta líquida. Por eso está la 1923, 1924 y 1943, ¿ok? Es como las grandes declaraciones. Y acá abajo se repite que dice se encuentra observada. El otro es que no se ha presentado la declaración. Muchos no presentan la declaración 1924, 1926, 1938, 1939 y 1943. ¿Ok? No las presentan, se les olvida, se les va, no saben, por desconocimiento, por flojera, por tiempo. Pero en este año fueron muchos los que no presentaron la declaración jurada. Además está la observación F122, que es una declaración jurada que presenta y que otorga créditos de impuestos de primera categoría, está impugnada. ¿Okay? Eso también fue lo más común. Y finalmente tiene que la base imponible de su declaración de renta no coincide con la información disponible en nuestro registro. Eso también fue lo más común que hubo aquí. Y eso requiere presentar el cálculo de declaración, requiere presentar los respaldos respectivos, ya sea el libro diario, el libro mayor, el balance, o el libro de ingreso y egreso, o el libro de caja, dependiendo del régimen en que se encuentra. Estas fueron como las grandes... las observaciones que más frecuentes que se presentaron este año en las pymes en general. Bueno amigos, como pudieron ver, es muy importante la cuadratura entre el formulario 29 y el registro de compra y venta. Debe hacerse una planillita con todas las facturas recibidas, con todas las facturas emitidas, ver si se declararon bien el formulario 29, hacer un cruce de información, ver el llenado de su declaración jurada, porque con eso se salvan más de la mitad de las observaciones a la renta y a sus declaraciones juradas. Espero les haya sido de utilidad. Suscríbanse al canal, hagan sus observaciones acá abajo, activen la campanita para que les llegue el aviso, pónganle un me gusta a este video o un no me gusta si es que les desagradó. Un abrazo grande, quédense en casa en la medida de lo posible y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, que estén bien.